Bueno, buenos días a todos, Dios te bendiga, bienvenido. Sé que es una mañana fría, pero qué bueno que estás aquí, que Dios te bendiga y también a todos los que nos visitan a través de las redes sociales, gracias por estar aquí con nosotros y pues Dios tiene algo especial para ti, así que bienvenidos todos. Y antes de venir a la enseñanza, quisiera dar un anuncio. Si hubiera alguien que escriba rápido en computadora y nos pueda ayudar como 2 semanas, algunos días, por favor, al final acércate conmigo, que sepan escribir rápido, como para dictarles y que escriban rápido. Así es que si puedes, acércate conmigo, nos vas a ayudar mucho. Gracias. Bien, pues vamos a pedir a la enseñanza. Te pido que inclines tu rostro un momento y vamos a orar. Señor, te bendecimos, Dios Todopoderoso, venimos hoy a buscarte, a acercarnos a ti por todo ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. Por eso es que podemos estar aquí y acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia y de misericordia. Espíritu Santo, ven, enséñanos. Es difícil para nosotros comprender la parte espiritual. Somos muy humanos, somos muy físicos, pero tú eres un Dios poderoso que nos ayuda a entender esa parte espiritual. Ven, llénanos de ti, dirígenos, y que aún esta misma enseñanza nos instruya para acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gracias, Dios te bendiga. Y bien, bueno, pues nuestra misión en Camino de Vida es evangelizar al mundo para que puedan conocer, para que puedan recibir la salvación eterna en Cristo Jesús y quitar todo obstáculo religioso para que se acerquen libremente a Dios. Y yo quiero hablarte de esta segunda parte, ¿no? Quitar todo obstáculo religioso para que se acerquen libremente a Dios. El hombre perdió al pecar la presencia de Dios. Ese es lo más fuerte. Tal vez ese Edén era muy bonito, me imagino es impresionante esa tierra, pero lo que más perdieron fue su presencia. El ya no poder tener una convivencia con Él. Pero el sacrificio de Cristo hizo que ahora nosotros podamos acercarnos a Dios. Ese es el privilegio que hablaba el domingo pasado acerca de esto. Cuando el Señor Jesús expira y muere en la cruz, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ese velo era una parte del templo donde solamente el sacerdote podía entrar, y en ese momento se rasga como símbolo de que el sacrificio de Cristo, lo que había hecho el pecado, ahora era pagado y podíamos nosotros tener acceso directo a Dios. Cuando el Señor escoge al pueblo de Israel, su deseo era precisamente restablecer esa comunión que se perdió cuando el ser humano sale del huerto del Edén. El hombre se desvía, se desvirtúa la imagen de Dios de parte de ellos, y Dios escoge un pueblo y al cual le da acceso a su presencia. Si le dice, mira, quiero que te acerques a mí, y hay ese acceso. El pueblo al principio tiene miedo, pero finalmente Dios hace un templo, un tabernáculo primero, y ese tabernáculo era, pues Dios habita otra vez con el ser humano. Y hay un proceso, hay una serie de cosas y de objetos que Dios utiliza para que el hombre pudiera seguir ese proceso y acercarse a Dios. El sumo sacerdote podía entrar a todo el tabernáculo. Podemos ya ver los personajes. El sumo sacerdote podía entrar a todo el tabernáculo, también al lugar santísimo. Constaba de 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote era el único que podía entrar al tabernáculo. Los demás sacerdotes podían entrar entre el atrio y lo que era
el lugar santo, y el pueblo pues solamente al atrio, no podía entrar más allá del atrio, no podía entrar a la presencia de Dios, tenía que tener la intervención del sacerdote para poder seguir ese proceso de su búsqueda. ¿Qué se encontraba el sacerdote? ¿Con qué se encontraba primero, ya que el pueblo quería acercarse a Dios? ¿Qué es lo primero que identificaba el sacerdote o qué se encontraba? Pues con el pecado del pueblo. El pueblo fallaba, el pueblo tenía faltas, y entonces cuando el pueblo había pecado tenía que traer un sacrificio. Ellos tenían que traer un animal, descrito en la palabra, y entonces el sacerdote pues tenía que tomarlo. Y en el momento que ese derramamiento de sangre existía a través de ese sacrificio, entonces había un perdón de pecados. O sea, aquello que impedía, que impidió al principio que el hombre se acercara a Dios, bueno, a través de este sacrificio que ellos hacían, entonces podían entrar a la presencia de Dios. Entonces el primer punto de encuentro del hombre con Dios otra vez era pues, el pecado, y tenía que haber un sacrificio. ¿Qué sucede con el pecado? ¿Qué sucedió cuando el hombre es echado fuera del huerto? ¿Qué es lo que pasa por ese pecado, esa maldad que existía en él? Se distorsiona la imagen de Dios. Al principio Dios hablaba con Adán y Eva, después son expulsados, y vemos después ahí en la Escritura cómo el hombre se corrompe y corrompe la imagen de Dios y la distorsiona completamente por causa del pecado. Y es así que dice la Escritura, y te invito a Romanos capítulo 1, verso 23, y aquí nos explica el apóstol Pablo cómo el hombre, por ese pecado, distorsiona la imagen de Dios y distorsiona su entendimiento de Dios, y por eso pues no se puede acercar a Él. Entonces vean lo que dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, el pecado ocasionó que el ser humano tuviera una distorsión completa de quién era Dios. Y por eso, pues al acercarse a Dios, ¿a quién se querían acercar? Pues animales que tenían más fuerza, animales que volaban, animales que eran fuertes o que tenían tal vez ciertas cualidades de ataque, y entonces de esa manera tratan de representar a Dios, y no solamente en su imagen, sino también en su concepto, lo humanizaron. Si tú puedes ver, por ejemplo, un poco de los dioses griegos, pues lo ponen con muchas cualidades humanas, y creen que Dios actúa como el ser humano, con los mismos pecados, los mismos errores. Ponen a sus dioses cometiendo pecados, adulterios, odio, rencor, y le empiezan a dar una humanización a Dios errónea. Entonces de ahí que el hombre le dice a Dios al ser humano, al pueblo de Israel, bueno, pues tú cuando te acerques a mí, primero tienes que lidiar con tu pecado, porque tu pecado no te permite entenderme, no permite tener una imagen correcta mía. Y es así que entonces el pueblo de Israel lo primero que hacía era un sacrificio de animales, con lo cual se expiaba y se perdonaba el pecado. Y dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces cada quien traía un animal, el cual era sacrificado, y de esa manera encontraba el perdón. Pero pues solamente, y después el pueblo de Israel lo hacía por todo el año. O sea, el sacerdote, sumo sacerdote, le ofrecía un holocausto por toda la nación, y podía entrar al lugar santísimo, en la presencia de Dios, solo una vez por año. Por este sacrificio parecía que tuviera esa validez, ese sacrificio que el sacerdote hacía tanto por él mismo como por el pueblo. Entonces tenía que ofrecer ese cordero para que los pecados fueran perdonados. Y después de haber hecho el sacrificio, ya había remisión de pecados. ¿Te acuerdas lo que hablamos el domingo pasado? Dios ya perdonó nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo. Ya no hay culpa, ya no hay condenación. Y en esa condición estaba el pueblo de Israel cuando ofrecía este pecado, este sacrificio,
por el pecado, pero entonces caminaba un poco más hacia la presencia de Dios y se topaba con otro objeto. Y ese objeto era una fuente que había sido hecha de los espejos de cobre de las doncellas del pueblo. Entonces, cuando ya no podía entrar más que el sacerdote, ya el pecador ya perdonado se quedaba, pero había un proceso. ¿Por qué? ¿Por qué venían a buscar a Dios? Porque querían su favor, porque querían su bendición, porque querían que su presencia estuviera en sus vidas. Y entonces ya no podían entrar ellos, se quedaban en el atrio, pero entonces el sacerdote que oficiaba, entonces tenía ese privilegio y se metía hacia el lugar santo y hacia el lugar santísimo, pero antes de entrar al lugar santo se encontraba con esta fuente y al ver esa fuente, pues que se encontraba pues con su reflejo y su reflejo manifestaba pues alguna cosa sucia en su vestimenta que era blanca. Y entonces al verse en ese espejo, en esa fuente había agua. A través del sacrificio, ¿verdad? Pudo haber ceniza que cayó, pudo haber tal vez sangre que le cayó en la vestimenta, algo se salpicó y él no podía entrar con unas vestiduras sucias. Entonces se reflejaba, se observaba qué manchas pudiera tener y si hubiera alguna mancha en su vestimenta, entonces se limpiaba. Al oscuro. Y ahí se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Eran 12 panes que simbolizaban al pueblo de Israel. La peculiaridad de estos panes es que no tenían levadura. Quiere decir que era simbolizaba el alimento. El pan simboliza ese alimento. Para estar en la presencia de Dios necesitamos de alimento. Requerimos de fuerza. El alimento que te da fuerza, te da energía, te permite estar pues con energía. Al estar con energía puedes estar atento. Y el pueblo tenía que pues tener ese alimento que simboliza pues nuestra fe. Nuestra fe nos alimenta para poder acercarnos a Dios. Esa fe nos sostiene en medio de la prueba, nos sostiene en cualquier circunstancia sabiendo que Dios puede hacerlo. Y ve lo que dice Hebreos 11:6. ¿Con qué me tengo que acercar a Dios? Un requisito importante es, me tengo que acercar con fe. Y dice así Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan con fe. Entonces, ese alimento me da fe. ¿Qué alimenta nuestra fe? Pues la palabra de Dios, el conocimiento. Entonces, a través de leer la palabra, yo creo que Dios puede hacer tal cosa, que Dios puede hacer tal cosa en mi vida. A través de esos testimonios de esos hombres y mujeres que están en la palabra, pues nuestra fe se alimenta. Entonces, el sacerdote tenía que tener ese sustento, ese alimento que le permitía sostenerse en la presencia de Dios a través de la fe. Y del otro lado estaba un candelabro con luz. Te decía, era un lugar oscuro, no había ventanas, nos describe la escritura como esas. Son varios pasajes, te voy a solamente uno. Que Dios habite en la oscuridad. Ve lo que dice Salmo 18:11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortinas suyas alrededor de sí.
¿Qué significa esta oscuridad? Pues que para nosotros es difícil entender a Dios. Dice la Escritura que nadie ha visto a Dios. O sea, nos cuesta trabajo entender su grandeza, nos cuesta trabajo entender todas sus maravillas, su poder. Aun cuando nos hablan de que Dios creó los cielos y la tierra y tú te pones a pensar, bueno, ¿cómo lo hizo? Pues no hay en tu mente una respuesta cuando tú dices, bueno, si Dios hizo este vasto universo, pues ¿de qué tamaño será Dios? Pues tampoco es algo que te pueda responder. Y hay muchas cosas que tú no puedes responder, pero cuando entraba el sacerdote a este lugar santo, esa pequeña luz le daba una pequeña visión para no caerse, para no tropezarse con estos instrumentos que había en el lugar santo. Entonces, ¿cómo nos alumbra Dios? La descripción de la palabra es que es luz a nuestro camino. La palabra de Dios nos ilumina, nos hace entender un poco en ese lugar oscuro, en esa incomprensión de la grandeza de Dios. Su palabra me hace entender un poquito de su grandeza para no tropezarme y poder tener fe y creer en Él y así acercarme a su presencia. Entonces ahí estaba el sacerdote, no muy iluminado, no podía ver con claridad, tal vez como el día del sol, como cuando hay toda la luz abierta. Solamente este candelabro con siete flamas que le podían alumbrar para entonces acercarse. Y este lugar oscuro ya empezaba a intimidar, ¿verdad? Ya no está el mundo exterior, ya no hay nada de la parte externa, todavía no se completa la presencia de Dios. Dios no estaba en el lugar santo, simplemente era como una presala para entrar a su presencia, pero ya había ciertas cosas que el sacerdote podía experimentar acerca de la grandeza y la majestuosidad de Dios. Y entonces ya veía estos panes, símbolo de ese alimento, de esa fe que se tiene que tener para entrar a su presencia. Veía un poco porque aún no había llegado a la presencia. Aún no estaba en el lugar santísimo donde debía de estar. Hacia ese lugar santísimo había otro objeto que que estaba detrás de aún del lugar santísimo. Y ese objeto era el altar del incienso. ¿Qué simbolizaba este altar? Se quemaba. Encontraba el sacerdote ofreciendo este incienso que llegara como olor fragante a Dios. ¿Y qué simboliza este incienso? Es la adoración que Dios recibe de nosotros. Es exaltación a su majestuosidad. Vean, vamos a Juan capítulo 4, verso 23. Y el Señor Jesús lo aclara y se lo dice al pueblo de Israel. Él les dice, mas la hora viene y la hora ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hablar de Dios es hablar no de las cosas físicas. Aquí está el sacerdote separado de ese mundo físico. En este lugar oscuro, con una pequeña luz, un pequeño entendimiento de lo que iba a suceder al entrar a ese lugar santísimo, pero él tenía que levantar una adoración genuina en su corazón. Dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios le pidió al pueblo de Israel, dame un incienso perfecto. Y cuando no se hacía, le pasó a los hijos de
de Aarón como sacerdotes, ellos inmediatamente murieron. Que tenemos que traer una adoración genuina que salga del corazón. ¿Qué es la adoración? Es la exaltación a los atributos de Dios. Tienes que saber sus atributos. Tienes que saber su poder, su grandeza, su hermosura que nos describe la Escritura. Que esa pequeña luz que nos da la Biblia nos describe para podernos acercar a Él. Y una vez que tú tienes ese entendimiento de la grandeza de Dios, tu reacción a lo hermoso es instantáneo y sale tu alabanza. Te lo he dicho, ¿verdad? Nosotros los seres humanos somos adoradores por naturaleza. Tú ves un carro muy bonito que dices, wow, nadie te dice, a ver, primero prepárate, escríbelo, anótalo, te voy a dictar cómo vas a decir que el carro es bonito. No, es espontáneo al ver la hermosura y la grandeza de algo. Somos espontáneos, la belleza de una mujer, la belleza de un paisaje. Inmediatamente tú reaccionas y exaltas. De la misma manera tiene que salir nuestra alabanza. No debe ser algo forzado. A ver, alaba a Dios, hermano. Levanta tus manos. A ver, alza tus pies. No debe salir de nuestro corazón antes de poder entrar a su presencia. Y entonces venía esa adoración, que es la adoración, pues, decir quién es Él. Describir y asombrarnos con nuestras palabras, describir esa grandeza y hermosura que Dios tiene. Y para poder hacerlo, pues necesitas conocerlo. Pero una vez que ya se levantaba esa ofrenda, llegaba a Dios como un olor fragante. Entonces el sacerdote entraba a otra parte, detrás de otra cortina muy gruesa que describe la Escritura, y se encontraba ahora sí en la oscuridad total, porque ese cuarto era completamente oscuro. Llegaba a entrar a ese lugar con la única esperanza. Ya no había candelabro que le alumbrara, ya no había nada, estaba ahí el arca. Si él pues no veía nada, pues iba a tropezar con el arca, con esos ángeles que estaban sobre el arca. Y entonces el sumo sacerdote entraba con una sola esperanza de que hubiera sido grata su alabanza a Dios y todo el proceso que él seguía, para que entonces la luz de la presencia de Dios iluminara ese lugar. Y entonces pudiera ver a Dios. Si esto fracasaba, no solamente no veía nada el sacerdote, sino que en ese instante dice la Escritura que el sacerdote moría. Si Dios no era agradado con todo este proceso que siguió el sacerdote, si se había cometido algún error, pero si era agradado, entonces ¿qué sucedía? Que Dios alumbraba ese lugar oscuro con su presencia, y es entonces ahí que otra vez el hombre tenía un encuentro personal con Él. Ese era el proceso. Ya no lo hacemos nosotros. ¿Qué sucede ahora? Nuestro gran sumo sacerdote Cristo ya hizo todo por nosotros, y su proceder fue perfecto, que agradó al Padre. Y ese sacrificio y todo este proceso lo hizo tan perfecto que ahora Dios se agrada y nos acercó directamente a Él. Por eso cuando el Señor Jesús muere en la cruz, dice que el velo se rasga. Y dice Dios, ya no necesito un tabernáculo, porque ahora yo mismo habitaré en medio de todos los hombres que crean en ti a través de tu sacrificio. Y ahora nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios por ese sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús, para poder acercarnos a su presencia,
Por eso el objetivo de Camino de Vida es ayudar a la gente a que se acerque a Dios quitando los obstáculos y que la gente se pueda acercar libremente a Dios. No se tienen que acercar ni siquiera a Camino de Vida. No hacemos todo esto para que la gente se acerque a mí o a los pastores. Decida acercarse a Dios. El camino fue abierto para entrar a la santísima presencia del Dios eterno. Pero, ¿quién es el que pone los obstáculos? Si ya Cristo quitó todos los obstáculos. ¿Sabes quién los pone? Pues el hombre. Nosotros mismos, por nuestro entendimiento, mal entendimiento, por nuestras acciones, podemos impedir. De eso quiero hablarte ahora en esta siguiente parte de esta enseñanza. ¿Qué errores cometemos? ¿Y qué errores tenemos que quitar y que la gente comete para no poderse acercar a Dios? Para entrar a la presencia de Dios, yo necesito que mis pecados sean perdonados. Por eso ve que lo primero que tenía que hacer el pueblo era un sacrificio, derramamiento de sangre. Si no había ese derramamiento y se decía, no, yo no traje un animal, yo me salto y me voy a la fuente. No se podía. No podía saltarse ninguno de estos pasos y el primer paso era necesario el perdón de los pecados. Y ese perdón de pecados solamente se encuentra en el sacrificio maravilloso que Cristo Jesús hizo en la cruz. No hay otro sacrificio, no hay otra forma. El mundo, por su pecado, ha distorsionado este mensaje y dice, todos los caminos llegan a Dios. No es cierto. Y el mundo dice, no, pues yo tengo un concepto de Dios. Dios es la fuerza, Dios es el universo. Y ya con esto estoy librado. Que no son suficientes para poder expiar el pecado del ser humano. Y entonces la gente o muchos dicen, mira, yo no quiero meterme en religión, yo mejor ignoro que soy pecador y anulo eso, yo hago mi vida y hago lo que yo quiero. Y si hago lo que yo quiero, entonces está bien. Y toda esta distorsión que hace el ser humano le impide acercarse a Dios. Y ese es el primer punto que nosotros tenemos que hacer y quitar ese obstáculo y decirle a la gente, mira, no hay muchos caminos para llegar a Dios, solamente Cristo. Mira, no hay muchas formas. Tú te crees muy bueno, muy buena persona, que no haces daño, pero en ti hay pecado. Y por ese pecado tú no puedes llegar a la presencia de Dios. La única manera en que puedes llegar es recibiendo a Cristo en tu vida, aceptando su sacrificio. No hay otra forma. Y tristemente, a veces nosotros como creyentes aceptamos otras formas y no predicamos el Evangelio. Y decimos nosotros también, es un obstáculo. Decir, pues es que es bueno. A lo mejor sí se salva. ¿Para qué le hablo de Cristo? Error. Porque el único medio de salvación para la gente es Cristo. El único sacrificio es Cristo. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. No puedes. Necesitas el perdón de los pecados. Necesitas llegar a ese altar del holocausto y traer ese animal para que se derrame. Pero ya no hay que traer un animal físico. Ahora es Cristo, ese cordero inmolado que se dio por nosotros. Y por medio de la fe y aceptarlo a Él, entonces mis pecados son perdonados. Como yo te enseñaba el domingo pasado. Entonces entras al primer punto. Sí, mis pecados son perdonados.
Y entonces lo aceptas. Haces que la gente acepte. Es el primer paso para entrar a la presencia de Dios. Tus pecados son perdonados. Porque esa es la fuente que te deja ver tu reflejo. Si tú te das cuenta, la Biblia habla del pecado. Y cuando lees esas vidas de esos hombres o de esas mujeres o ese pasaje, dices, yo estoy haciendo eso. Lo que decía el domingo pasado, que tienes que hacer, tienes que pedir perdón. Tienes que arrepentirte. Tienes que pedir a Dios que te perdone de esos pecados que has cometido en la contaminación que el mundo te da y librarte y corregir para poder seguir al siguiente paso. Es un error creer que porque soy salvo puedo seguir pecando. No se puede. Porque aunque ya fueron pagados tus pecados, aunque ya fue derramado la sangre de ese animal, si tú entras al lugar santo con manchas en tu vestido, no vas a poder entrar a la presencia de Dios. Entonces soy salvo, sí, mis pecados son perdonados, pero ¿qué de la presencia de Dios? No la siento en mi vida. Por causa de esos pecados que vas acumulando en el diario vivir de todos los días. ¿Te acuerdas aquel? Pedro, el Señor Jesús le está lavando los pies a sus discípulos y llega con Pedro y Pedro dice, no, a mí no me los laves. ¿Cómo va a ser tú esa acción? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, hablando de Judas. Entonces, ¿qué le enseña el Señor Jesús a Pedro? Mira, y estás limpio. Y en verdad estamos limpios. Pero qué interesante, le dice el Señor, pero si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. O sea, es como que muy fuerte. Bueno, ¿estoy limpio o no estoy limpio? Dice, si estás limpio, pero necesitas limpiarte los pies, las manchas que tienes por ese proceso del mundo. Y ahí se nos van pegando cosas en los pies. Empezamos bien, somos muy radicales cuando entregamos nuestra vida a Cristo, pero después empieza, bueno, no está tan malo hacer esto, bueno, puedo decir estas malas palabras, bueno, puedo decir estas groserías, puedo robar esto un poquito, puedo hacer estas cosas indebidas, y empezamos a añadirle. Y queremos entrar a la presencia de Dios, pero hay pecado en nosotros, error. No puedes seguir pecando, tienes que buscar siempre estar completamente limpio si quieres entrar en su presencia. Estamos limpios, pero es necesario limpiarnos de las impurezas por andar en este mundo. Y eso es todos los días. Y después de eso, entonces ya se limpiaba, estoy limpio, ya me arrepentí, estoy corrigiendo mi vida. Y entonces entraba a ese lugar oscuro, un poco de luz, pero sí, Dios habita en la oscuridad. Es difícil la vida espiritual para nosotros. Nos es difícil comprender la palabra, nos es difícil comprender las cosas espirituales, nos es muy difícil, pero tenemos que entrar. Y tendremos cierto entendimiento de las cosas espirituales. Entonces ahí estaba el pan. Entraba a ese lugar oscuro el sacerdote y estaba el pan. Había pan que le fortaleciera la fe. Lo que iba a hacer él de entrar hasta el lugar santísimo requería una gran fe. Una gran fe hasta en su condición de perdón. Porque si tú ves, todo esto era a través de otra cosa.
Él no se decía, yo no soy limpio, mis pecados, ¿cómo fueron? Entonces, ¿cómo sé que ya fueron perdonados mis pecados? No lo veía, simplemente era un acto de fe. Todas estas cosas eran un acto de fe que hacía el sacerdote para creer que sus pecados eran perdonados, y así estaba el alimento. Nosotros necesitamos el alimento espiritual, el conocimiento de Dios para acercarnos a Él. Por eso está la Biblia, que nos habla de Dios, de quién es Él, de cómo es Él, de lo que pide Él, de lo que espera de nosotros. Y ese acto de conocimiento me lleva a tener fortaleza en el momento de las circunstancias o en el momento de estar en la presencia de Dios. Hizo por nosotros, pero es un error, es un obstáculo creer que me acerco a Dios ignorando la Biblia. Yo no necesito leer la Biblia. Llevo 10 años de cristianos, leí nada más Juan, Mateo y los Salmos y ya es suficiente. No es suficiente. No tendrá lo que te da fe para sostenerte, para ir a la presencia de Dios, es la palabra. Es el conocimiento, es el entendimiento de quién es Él. No puedes ignorar la Biblia. No puedes ser un creyente toda tu vida ignorando. Serás limpio, pero ignorante. Y como ignorante nunca podrás presentarte a su presencia. Era necesaria ese pan sin levadura, esa palabra sin ninguna otra contaminación, porque es la palabra de Dios, la palabra más segura, como dice el apóstol Pedro, es la que requiere mi corazón para sostenerme en la búsqueda de la presencia de Dios. Ya estaban esos panes, porque entonces esa palabra me da luz y entendimiento para seguir los pasos que siguen, para no tropezar en el camino, para no cometer errores cuando yo busco a Dios, para así no fallar y estando en su presencia que caiga muerto. Entonces es la luz pequeña. No entiendo muchas cosas, no digo que soy el gran que comprendo grandemente la obra de Dios y su grandeza, solamente un poquito, pero ese poquito me es suficiente para no tropezar en el camino, para no tropezar con los demás objetos que están en ese lugar santo y no errar con el incienso que voy a quemar delante de Él antes de estar en su presencia. Porque después de ese candelabro que había, ese altar donde se quemaba el incienso para ofrecer Él sabe que le amo. ¿Para qué se lo tengo que decir? La alabanza no me gusta. No me gusta cómo tocan, mejor no alabo a Dios. O creer que no hay música, pues no puedo alabar a Dios. La alabanza sale del corazón, en la respuesta a entender la grandeza, el poder y la misericordia de Dios en mi vida. Sale espontánea. Debe haber alabanza en nuestro corazón siempre. Debe haber, y no es gratitud, es alabanza. Alabanza significa es exaltar a Dios por lo que Él es. Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién es Dios en tu vida? Si Dios es alguien más, si Dios es segundo lugar, si para ti hay cosas más importantes, tu alabanza no va a salir bien del corazón. Pero cuando Dios es lo más importante, va a salir automáticamente la alabanza a Dios y la exaltación por lo que Él es. Ahí estaba el sacerdote quemando ese incienso y olía ese fragante, esa fragancia. El mismo sacerdote la olía y subía y sabía que era el olor que Dios esperaba. Dios busca adoradores.
Y él sabía si le faltaba un poquito o no. Y sabía si le faltaba un poquito, mejor se regresaba. Dije, no, aquí siento, me muero. Pero cuando él identificaba una alabanza digna, o sea, ese incienso correcto, dice, es correcto. Yo conozco, yo sé que estoy dando el incienso correcto a Dios, y se atrevía a entrar al otro lado. Pero es un error, un obstáculo querer entrar a Dios sin una correcta alabanza, sin un correcto corazón para alabarle, sin palabras correctas, dirigidas por la fe de la palabra y por la luz de la palabra, por las instrucciones que Dios nos ha dado. No, eso es simplemente herramientas que nos ayudan, pero la alabanza que tú levantas a Dios, tú le identificas si es la correcta o no. Tú sabes, y el Espíritu Santo te guía para eso. Tú sabes si la alabanza que le diste hoy a Dios es la digna. Si esa alabanza subió como un olor fragante, solamente tú lo sabes. Un error, querer entrar a la presencia de Dios sin ser un adorador. ¿Eres un adorador? No me refiero si cantas bien. Los del mismo grupo podrán cantar muy bonito. Y nosotros pues, no distinguimos, estamos en la oscuridad. O sea, no sabemos. Pero Él sí sabe y Dios sabe si si estás levantando una ofrenda de olor fragante a Dios. Entonces, ahí estaba. Y por ejemplo, otro error que cometemos, ¿verdad? Es creer que yo me acerco a Dios solamente para pedirle. ¿Qué es tu oración siempre? Cuando tú quieres su presencia, ¿qué siempre haces? Dame Dios, dame y dame y dame. El sacerdote no le estaba a Dios pidiendo que le diera. En ese momento todavía no. Él estaba ofreciendo. ¿Qué le das a Dios antes de que le pidas algo? ¿Qué alabanza le ofreces a Dios antes de pedirle, de estar en su presencia? ¿Qué le das? ¿Cuál es tu corazón de adorador? ¿Cómo le alabas y le exaltas y le glorificas? ¿O solamente pides? Y pides y pides. ¿Y qué dice el apóstol Santiago? Ustedes piden y no reciben porque piden mal. Pides para ti solamente. Y dejas fuera que Dios merece tu alabanza. Que Dios merece que tú le des una alabanza de olor fragante, de acuerdo a los lineamientos que Él te estableció a ti. No los que tú quieras y que debe ser en espíritu y en verdad. Pero ahí estaba el sacerdote ofreciendo ese holocausto. De olor fragante llegaba y él sabía es correcta. Esta es la fragancia. Y entonces se atrevía a entrar ahí estaba su presencia. Oscuro completamente. Ya no hay palabra. Ya no hay nada. Ya no hay exterior. Ya no hay ni siquiera conocimiento. De que todo lo que hice fue grato a Dios. Y entonces Él se manifieste. Para que Dios alumbre esa oscuridad con su luz. Y es ahí donde se llama el asiento de misericordia. Donde le puedo pedir a Dios todo lo que necesito. Y Él que es misericordioso me lo va a dar.
a ese lugar oscuro, pero alumbrado por su presencia. Donde ya nada más estás, ¿sabes en ese lugar quién está? Tú y Dios. No están los seres queridos, no están los amigos, no están los enemigos, ni siquiera Satanás está ahí. Solo Dios y tú. Y es ahí. Si fue grato todo lo que hiciste, vas a estar vivo para recibir la misericordia de Dios. Pero lo hiciste mal, cometiste un error, morirás como morían los sacerdotes. No te digo físicamente, pero que no tendrás la presencia de Dios. Y entonces así muchos cristianos viven. Es que yo no siento a Dios. Es que Dios no me escucha. Es que no cambia mi vida. Es que no pasa nada. Porque no seguiste el proceso. Porque llegaste mal al lugar santísimo. Y no pudiste percibir a Dios. No llegó su presencia. Y te quedaste en oscuridad y en muerte. Pero si logras hacer todo correctamente en Cristo, porque es el Señor Jesús que nos lleva, ¿sabes? Él es nuestro sumo sacerdote. No voy solo, está Cristo, que es Dios mismo, ¿va? Pero, ¿qué hace Él? Ya no me quedo en el atrio. ¿Qué pasaba al pueblo de Israel? Ellos se quedaban en el atrio. Decían, aquí está mi pecado, aquí está mi animal, y se quedaban. Y veían al sacerdote que se iba para allá, pues a ver si lo hizo bien ese sacerdote. Si no, pues a ver cómo me va. Pero nosotros ya no tenemos que hacer eso. Yo acepté a Cristo. Y ahora yo soy sacerdote. Ahora yo tengo ese ministerio. Ahora yo sí puedo entrar al lugar santísimo, al santo y al santísimo. No me tengo que quedar en el atrio, porque ya soy sacerdote. No soy el sumo sacerdote, ese es Cristo. Pero voy detrás del sumo sacerdote. Guiado en todo esto, hasta entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. Ese es el proceso. ¿Qué falta de este proceso en tu vida? ¿Qué te falta? ¿Qué obstáculos has puesto? ¿Qué errores, qué son obstáculos tienes que no alcanzas a llegar a esa presencia gloriosa, a ese Shekinah, a esa gloriosa manifestación del poder de Dios? Cámbialo y llega, porque el acceso está libre. Porque Jesús ya nos dio ese acceso. Yo quisiera hacer algo esta mañana, ya tarde. Vamos a hacerlo. Te invito a que hagamos este proceso. ¿Quieres? ¿Quieres entrar a la presencia de Dios? Vamos a hacerlo. Porque lo puedo hacer siempre, en cualquier instante, en cualquier momento. No tenemos que esperar un año. Puede ser todos los días, las veces que se requiera, porque el acceso está libre. Pero tenemos que hacer algo. Yo te invito a que te pongas de pie. Ponte de pie, ponte de pie. Primer paso. Y no sé aquí si alguien no lo ha hecho. Hazlo juntamente con nosotros. Es el momento de confesar a Jesús como Señor y Salvador. Siempre que entres en la presencia de Dios, recuerda, el sacrificio es Cristo. Y tienes que confesar que crees en Él. Trae a ese sacrificio al altar. Una sola vez se trajo, pero no, digamos simbólicamente es: te confieso, Señor, recuerdo, porque hiciste en la cruz que yo soy perdonado, para poder accesar a los demás. Yo sé que lo has hecho, tal vez nunca lo has hecho, pero di estas palabras. Cierra tus ojos, vamos a entrar a su presencia y dile: Señor Jesús, creo que tú eres el Cordero inmolado. Dilo, repítelo conmigo. Creo que eres el Cordero inmolado, que pagaste mis pecados, derramaste tu sangre
para que todos mis pecados sean perdonados. Tú me limpiaste, ya soy limpio y me has dado un real sacerdocio. Tú eres mi sumo sacerdote. Yo quiero que me guíes a la presencia de Dios. Ya está. El sacrificio fue dado. Ya fue dado en la cruz hace 2000 años. Tiene validez cada vez que, porque lo confesaste, tiene validez, pero solamente lo estamos recordando. Saber que ese paso ya fue dado. Eres limpio de pecado. Eres limpio de todos tus pecados. Ahora vamos al siguiente. Vete a esa fuente, a esa palabra que has leído, a esos pasajes que has leído, a la vida de esos hombres, de esas mujeres que reflejan tal vez errores que tú estás cometiendo. Y Dios te ha dicho: hijo, estás haciendo mal esto. Estás sucio, tus pies están sucios. Arrepiéntete y corrige. Es el momento de arrepentirte y pedir perdón por esas cosas que Dios te ha dicho. A veces eres muy egoísta, soberbio, maltratas a los demás, no sé qué pecado hay en ti. Has robado, has insultado, no sé. Eres chismoso, has hablado mal de, no sé lo que sea. Dios ya te dijo: pídele perdón, límpiate. El Señor, perdóname, sí es cierto, quiero corregir. Perdóname por este error. Dile a Dios tu pecado, menciónalo ahorita. Perdóname, Dios, sí fallé en esto. Si he sido así estos últimos días, estos meses, perdóname, arrepiéntete, cambia, corrige, límpiate, porque tus vestiduras son blancas, pero hay agua. Y tal vez has manchado un poco, pero hay agua que te puede limpiar, y ese es el perdón de Dios nuevamente. Pídele perdón. Señor, perdónanos. En el caminar hemos hecho cosas indebidas, malos pensamientos, malas acciones, malas palabras han salido de nuestra boca. Cosas malas hemos hecho en la oscuridad, cuando estamos solos, en la soledad. Límpianos de esos pecados que hemos confesado. Corrígenos. Queremos corregir ese camino. Ahora nos disponemos a entrar al lugar santo. Si hay oscuridad, no entendemos con claridad tu grandeza, no entendemos con claridad cómo hiciste los cielos y la tierra, no podemos verte porque eres tan inmenso, tan grande, que nuestros ojos o nuestra mente no alcanzan a comprender. Pero venimos con fe sabiendo que nuestros pecados son perdonados, fe sabiendo que tú cumples tus promesas, con la fe de saber que tú nos puedes sanar, que tú nos puedes bendecir, que tú puedes cambiar las malas circunstancias, que tú puedes vencer a nuestros enemigos que nos atacan. Con esa fe entramos y nos sostenemos, con la fe de que somos limpios, de que no nos vas a rechazar porque nuestros pecados ya fueron perdonados. Tenemos fe para acercarnos a de que todo lo puedes. Tu palabra nos dice que puedes. Y en ese caso que yo necesito, en esa circunstancia que yo necesito en mi vida, tú puedes. Porque para ti todo es posible. Todo. En esa fe me acerco a ti. Con la luz a mi lado, que me acerco a un Dios poderoso, al único y sabio Dios, quien merece la gloria, el honor y el poder eternamente, quien hizo todas las cosas que existen, incluyéndome a mí. Tú me hiciste, tú me formaste, tú tienes el poder para hacer lo que quieras en mí.
Tú tienes el poder para hacer cualquier cosa. Tú eres Dios. No hay nadie encima de ti, no hay nadie a tu lado. Eres el único, el soberano, el poderoso. El que hizo todo esto que veo, que para mí es inmenso. El que hizo todo este vasto universo, que es imposible que aún el ser humano con toda su tecnología pueda verlo. Tú lo hiciste. Esa es la luz que me da tu palabra. Ese es el entendimiento que tengo. Que ahora, antes de entrar a tu presencia, te quiero adorar. Te quiero adorar. Antes de pedirte cualquier cosa, quiero adorarte. Quiero traer una alabanza de olor fragante, la correcta. Yo la levanto y yo sabré si esta alabanza es correcta. Alaba a Dios con este canto. Díselo a Él de lo más profundo de tu ser, con una reacción automática a su grandeza y a su belleza. Vamos a cantar este canto. Cierra tus ojos ahí, alábale, adórale, Él es digno. Estamos quemando ese incienso de olor fragante a Dios. Con todo tu corazón. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia. Deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el gloria. Te adoramos, Señor. que está Eres digno, sentado en el trono, digno de ser alabado. al que vive para siempre y siempre, sea la Y sea la gloria, gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el A ti sea la gloria, Señor, a ti la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Tu hermosura es grande, tu poder infinito, tu presencia hermosa y maravillosa. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar.
Entra a su lugar santísimo. Entra a su presencia ahora. Y con alabanza digna para Él. Entra a ese lugar oscuro. Solamente tú y Dios. Y que su luz alumbre tu vida. Y pídele, alcanza la misericordia. Alcanza su favor. Entra, entra. Jesús nos abrió camino. Entra ahora. A ti la alabanza a Dios. Entra a su presencia. Entra. Jesús rasgó el velo. Entra. Con Él entra. Y que su luz ilumine tu vida. No la luz del mundo. No tus pensamientos. No el conocimiento. Su luz. Su presencia. Su gloria. Entra por la fe que te da de sus panes, su palabra. Entra a su presencia. Tenemos acceso en Cristo Jesús. Ahora sí pide su favor, pide su misericordia. Que su luz brille en tu vida, que te alumbre. Toda tu mente, tu corazón que sean alumbrados para que contemple la hermosura, la belleza de su gloria, de su presencia, de lo que Él es. Entra. El único Dios, digno, verdadero, a ti la gloria. Solamente a ti la gloria, Señor. Aleluya. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Te adoramos, Señor, a ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén. Tienes acceso a Dios las veces que quieras, pero sigue este proceso. Créele. Y hoy has encontrado su misericordia, se has entrado a su presencia y vete en paz, que Dios ha contestado a tus peticiones. Si levantas tus manos, quiero bendecirte. Señor, gracias por el conocimiento que nos das. Que la enseñanza de hoy nos ayude a practicarlo todos los días. Tenemos la misión como camino de vida de quitar
todo obstáculo que impida que la gente se acerque a ti, incluyendo nosotros. Déjanos entrar siempre a tu presencia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a quitar todo obstáculo y que estemos siempre en tu presencia y guiemos a otros, aunque aún no te conocen, desde el principio, guiarlos a que entren a tu presencia. Amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Estamos despedidos y nos despedimos con esta alabanza. Amén.